6:34, vamos a iniciar nuestras entrevistas en la materia económica y queremos retomar la información que compartíamos ayer. Fue, por supuesto, de las más importantes para Venezuela. La encontramos en varios titulares y es el anuncio que hace la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que proyecta el crecimiento del PIB regional para 2023 del 1,2%, estimado el pasado abril a 1,7%, pero alertó que el escenario macroeconómico global sigue siendo complejo. El organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, explica en un nuevo informe que la economía mundial se mantiene en una senda de bajo crecimiento económico y que los países desarrollados seguirán con sus políticas monetarias contractivas, a pesar de las caídas en las tasas de inflación. No cabe esperar una baja significativa en las tasas de interés externas durante este año y los costos de financiamiento para nuestros países seguirán altos, indicó CEPAL, que para 2024 proyecta una expansión del PIB regional del 1,5% y particularmente para Venezuela prevé crecimiento de 3,2%. Bueno, vamos a situarnos de la mano de un conocedor en la materia como Luis Bárcenas en este anuncio que hace la CEPAL. Luis Bárcenas es economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante, Master's Degree in Economics, economista senior en ecoanalítica, trabajó en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Luis, qué bueno volver a contar contigo. Buenos días. Hola Eduardo, buen día. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, esta información nos permite asomarnos más allá de nuestra frontera, de nuestro territorio y ver que la cosa no está fácil en ningún lado. Sin embargo, siempre va a haber diferencias en el estado, en las condiciones económicas de cada país. Pero, ¿cómo interpretar esa proyección de 3,2% en el caso de Venezuela para este año? Eso luce una buena noticia. ¿Es así? ¿Cómo hay que contextualizar? Sí, sí, bueno, mira, yo creo que a todas luces cualquier cifra de crecimiento económico es buena, ¿no? La pregunta es un poco más de calidad que de cantidad en el caso venezolano, ¿no? Bueno, y en Ujú. general en la región, pero bueno, el caso venezolano, más allá de que vivimos acá, es un tema de interés por todo lo que hemos pasado, ¿no? Digamos, es bueno porque, bueno, seguimos o podemos seguir creciendo a pesar de todo lo que ocurrió, sobre todo recientemente en el último año si es que se cumplen las premisas de las cuales partimos, que podemos evidenciar una recuperación del consumo para lo que queda de año, un mayor desembolso por parte del Estado y probablemente una recuperación de la actividad comercial que haga que las empresas puedan remunerar mejor a sus empleados, junto con probablemente mayores ajustes al crédito, ¿no? Ahora, lo que hay que ver es que si tú lo comparas con las proyecciones que teníamos anteriormente, inclusive la misma CEPAL y otros organismos internacionales, el crecimiento es menor a lo esperado, ¿no? Mucha gente, inclusive muchas personas, muchos especialistas, proyectaban un crecimiento de 5, 6, 7% a este año para Venezuela. Nosotros inclusive proyectamos en la última actualización que hicimos hace par de meses un crecimiento incluso por debajo de lo que dice la CEPAL, más cercano a 2,8, 2,9% y probablemente nuestras actualizaciones apuntan a un número incluso un poco más bajo que eso. ¿Ok? Y eso se debe, Eduardo, por esa calidad que te hablaba. Un crecimiento que lamentablemente se ha sustentado por una inflación que se desacelera, pero que sigue su curso y que en los próximos meses probablemente será siendo un reto para hogares y empresas, una actividad local que se vale exclusivamente del comercio prácticamente, una actividad petrolera que crece solamente por lo que ocurre a nivel Chevron, ¿ok? Y un crédito que si bien tímidamente se está recuperando, lamentablemente los hogares no se ven favorecidos por este y no crece al nivel que probablemente la economía requiera, ¿no? Así que todavía, y bueno, todo el proceso de desinversión, destrucción de parte del aparato productivo venezolano que hace que lamentablemente cualquier choque positivo, bien sea petrolero, bien sea del gobierno, bien sea por el gasto, no reaccionemos de la misma forma que otras economías y siempre mantengamos ese nivel de crecimiento cauto. Por eso es que siempre hay que hablar de que vamos a crecer probablemente, pero de qué forma y cómo eso va a poner mayores restricciones para
el próximo año o para el mediano plazo, como nos gusta pensar a los economistas en ese sentido, ¿no? Sin apartarte del enfoque económico que siempre tiene que ver con lo político Sí, en todos los niveles, el sí. tema de las sanciones tiene algo que ver con este panorama que tú describes en el caso venezolano, como limitante, como condicionante, ¿en qué sentido? Sí, sí, en parte, mira, en parte yo creo que por dos, ¿no? O sea, por un lado está el tema petrolero, que si bien se habla las licencias, ¿no? En cuanto a la operación de Chevron, a la Eni, Repsol, estas petroleras europeas, todas las licencias que se han dado han sido en aras de que estas empresas de alguna forma reduzcan o reciban parte de lo que le debe el Estado, ¿no? O que le debe PDVSA, ¿ok? Obviamente nosotros nos beneficiamos de eso de una u otra forma, más allá de lo que diga la licencia, ¿ok? Pero el resto de las sanciones financieras, la limitante que eso nos genera a nivel de endeudamiento externo, es decir, que Venezuela no vaya a un mercado internacional o vaya a un organismo multilateral a recibir fondos, todo eso se ve limitado por las sanciones. Y está el otro tema, y bueno, obviamente la importación de insumos, aunque eso se ha ido reactivando, pero todo el tema de cómo PDVSA está actualmente versus lo que necesita del exterior, se ve afectado precisamente por el tema de sanciones. Y el otro punto es el tema de cómo las sanciones afectan al sector privado no petrolero, ¿no? O sea, cómo todas las sanciones en cierta medida nos pone una suerte de marca adicional como venezolanos, como empresas que operan en Venezuela o como venezolanos que tienen capitales afuera, y cómo tenemos que operar con la banca internacional, por ejemplo. Entonces eso siempre nos genera una suerte como hablamos los economistas, de prima de riesgo, o sea, un costo adicional que es, bueno, mira, si yo negocio con un venezolano o con una empresa que tiene negocios o nexos con el gobierno, recibió recursos del gobierno, yo voy a tener mucho cuidado porque puedo verme, yo, un inversionista extranjero, verme sujeto a las sanciones. Pero tampoco hay que dejar de lado, Eduardo, todo lo demás que también añade restricciones a Venezuela. Las sanciones es un punto, ciertamente, pero todo, digamos, el deterioro acumulado por varios años es un punto importante. La desinversión de PDVSA también es un punto importante y en eso la falta de cuidado por parte del regulador vale la pena. Y el tema, lamentablemente, político, digo lamentable porque todavía estamos en un entorno bastante incierto y el tema institucional también juega un rol fundamental y eso no es culpa de las sanciones, ¿ok? Así que creo que en la parte no económica también tenemos que considerar esos elementos como condicionantes de nuestra potencial recuperación. Qué excelente análisis. Quiero recordarle a quienes nos siguen por radio, además de televisión, que estamos conversando con Luis Bárcenas, economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante, senior en ecoanalítica. Quiero colocarte en algo también muy importante dentro de todo lo que has dicho, y es el apalancamiento posible que permite la actividad comercial. Y entiendo que en tu comentario o en tu alusión no excluyes a nadie, ni siquiera a los más pequeños que en este momento le dan impulso a la carreta que es Venezuela. Sí, sí. Y sabemos, mira, yo he escuchado unas cosas que no las quiero repetir aquí porque no me gusta ser alarmista, pero gente incluso grande que está alarmada por la merma, por el descenso, por Sí, la caída de su actividad. sí. Eh, Oye, esto nos tiene que llamar a qué, porque a esta hora, mi querido amigo, hay gente que está por inaugurar un local con esfuerzo, endeudados, esperanzados en que esto va a mejorar, aún con el Sí, viento en contra. es así. Sí, sí. No, y bien lo decías, ¿no? Y bien, de alguna forma yo lo mencionaba Ujú, inicialmente. ujú. Un elemento fundamental en la recuperación económica del país ha sido el tema comercial, ¿no? Porque lamentablemente la producción de bienes, por como lo hemos hablado en anteriores ocasiones, se ha afectado no solo por el tema externo, sino también por ese costo de vida en dólares, ¿no? Que hace que lamentablemente la producción de bienes aquí sea muy poco competitiva. Pero ciertamente el sector comercial se ha visto muy golpeado, sobre todo en los últimos meses del año, por esa crecida de precios que vimos casi desde el año pasado y cómo eso ha afectado al consumo, ¿no? De hecho, la actividad comercial acumula, según nuestros números, solo en Caracas, una caída cercana al 7% en los últimos 7 meses, ¿no? Que es un número alarmante en función a lo que veíamos anteriormente, ¿no? En otras palabras, para ponerlo en llano, ese 7% menos significa menos comercios operando, más oferta que no, que atiende una demanda de comercio, de restaurantes,
de gente que comercia bienes importados, que tiene una demanda que está cada vez más mermada, ¿no? Entonces tienen que cerrar o tienen que crear estos mecanismos de autofinanciamiento, ofertas recurrentes, algo que vemos no más en épocas navideñas y lo estamos viendo hoy actualmente, ¿no? Ahora, ¿cómo se lee eso, Eduardo? Mira, se lee como una crisis que tiene dejos de temporal o de transitoria, pero también de permanente, ¿no? Sigue todavía privando el tema estructural en Venezuela, que el poder de compra del venezolano no es el mismo de antes, ¿ok? Pero que todavía hay un espacio para recuperar y que todavía hay un sector de la población que lo sigue haciendo, ¿ok? Pero ciertamente también nos dice, ¿ok? Que parte de ese deterioro tiene que ver mucho con tal vez la necesidad del sector comercial de seguir creciendo a pesar de las circunstancias, a pesar de no tomar en cuenta esa realidad de ese venezolano que consume menos, ¿no? Y yo creo que esto nos dice que ahora, hoy, más que nunca, el sector privado tiene que actuar con mucha calma, con mucha cautela, Ujú, básicamente. ujú. Es decir, como tú dices, emprender, seguir confiando en el país, porque probablemente, y en eso es nuestra premisa, las cosas pueden mejorar en los próximos meses de manera muy cauta, no vamos a ver una recuperación de 10%, no es que las empresas van a vender más de 1.000 millones al año, no, 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 pero ciertamente puede haber espacio de recuperación, pero creo que acá esto es una lección que tenemos que aprender todos, esto que estamos pasando, que es el tema de la cautela, Ujú. medir bien qué estás haciendo, dónde estás invirtiendo, si es que vas a abrir un restaurante y hay miles de restaurantes en tu zona, ¿vale la pena abrir un restaurante? Más bien no vale la pena abrir una comercializadora de alimentos o una venta de equipos médicos. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones, creo que tienen que retomarse hoy en día mucho dentro del sector privado para que esos esfuerzos a los cuales tú apuntabas tengan un buen camino, no solo para nosotros los consumidores, sino también para ellos los productores. Entonces creo que ahora, y por eso hago mucho énfasis en la calidad. No Ujú, pensemos tanto en cuánto vamos a crecer, eso es importantísimo obviamente, ujú. pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y creo que ese es el llamado y eso nos dice mucho estas cifras del 7% de caída, que bueno, mira, hay que ponerse las pilas y que lamentablemente hay cosas malas que van a seguir persistiendo, pero creo que todavía hay posibilidades de mejorar en ese sentido y bajo las premisas que acabo de mencionar. Luis, qué excelente análisis que se convierte automáticamente en un gesto de asesoría que estoy seguro la gente agradece y va a aprovechar. Porque al final creo que como siempre en todo análisis de este tipo, todo desemboca en la necesidad de crear confianza, ¿verdad? Que nos Es sintamos así. más tranquilos, más claros en cuanto a las reglas del juego, ¿no? Y aprendizaje, y aprendizaje. O sea, yo creo que, Ujú, que esto nos enseña, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, pero estamos en una crisis, ujú. es fatalista y es verdad, y todos la pasamos, pero también tenemos que aprender de eso, ¿no? Y creo que lamentablemente de la parte del regulador hay poca confianza, pero bueno, vamos a crearla nosotros en la medida que las condiciones lo permitan, de manera cauta y de manera que nos beneficie a todos. Creo que ese es el gran mensaje y bueno, no dejarnos llevar tampoco por esas vorágines de mejor crecimiento, que vamos a apuntar a un crecimiento mucho mayor. No, yo creo que la cautela aquí es importantísimo y el que tengamos esas proyecciones nos puede ayudar muchísimo a planificar como empresa, como hogar, que es lo que va a hacer nuestro gasto y nuestras inversiones en lo que queda de año. Bueno, Luis, un gran abrazo. Siempre agradecidos en nuestro equipo por todo lo que le aportas al programa. Hasta pronto. Vale, gracias. Feliz día, feliz fin de semana. Igualmente, Luis Bárcenas, economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante, Master's Degree in Economics, economista senior en ecoanalítica, trabajó en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. ¿Con qué fluidez habla y con qué facilidad se hace entender? Volveremos.